¿Puede un susurro de acero y cristal contener más soledad que el vasto cielo nocturno? Maya Flores se lo preguntaba cada noche, mientras el reflejo de su uniforme gris azulado se deslizaba sobre el mármol negro pulido del vestíbulo del edificio Sterling. Chicago dormía afuera, o al menos la parte de Chicago que importaba, la que vivía en torres como esta. Aquí dentro, bajo el zumbido constante de la climatización y la luz fría de los LEDs empotrados, solo existía el eco de sus propios pasos y el chirrido ocasional de su carrito de limpieza. Eran las 11:15. Piso 42. Silencio. Un silencio tan denso que casi podía oír el latido acelerado en sus sienes, un tamborileo ansioso que la acompañaba durante todo su turno. Se detuvo frente a un ventanal que ocupaba toda la pared, una boca oscura que tragaba las luces lejanas de la ciudad. Sacó de un bolsillo interior de su chaqueta un pequeño bloc gastado y un lápiz corto. Con trazos rápidos, casi furtivos, dibujó el contorno de un pájaro, atrapado dentro de los límites de una jaula invisible formada por los rascacielos distantes. Su escape secreto, su pequeño acto de rebelión contra el vacío. Lo guardó con la misma rapidez, como si el aire mismo pudiera delatarla. ¿Admirando las vistas, Flores, o simplemente buscando otra excusa para perder el tiempo? La voz suave pero afilada como un cristal roto la hizo encogerse. Liam Sterling. Siempre aparecía de la nada, como una sombra elegante y costosa. Traje impecable gris marengo, gemelos de oro brillando sutilmente, cabello rubio perfectamente peinado. Era el supervisor nocturno de operaciones del edificio, o algo así. Maya nunca estaba segura de su título exacto, solo de la autoridad que emanaba y del desdén apenas velado en sus ojos azules y fríos cuando la miraban. No, señor Sterling. Solo, limpiando el cristal, murmuró ella sin levantar la vista, frotando con energía una mancha inexistente con su paño. Sentía su mirada recorriéndola, evaluándola, despidiéndola. Asegúrate de que el despacho del señor Henderson en la esquina esté impecable. Tiene una reunión temprano. Y usa el pulidor adecuado para la caoba, ¿quieres? La última vez dejaste marcas. Hizo una pausa, acercándose un paso más. Maya podía oler su colonia cara, un aroma cítrico y amaderado que le revolvía el estómago. No queremos que piensen que contratamos a cualquiera, ¿verdad? Maya apretó los dientes. Sí, señor Sterling. Él sonrió, una curva fina y satisfecha en sus labios. Bien. Se dio la vuelta y se alejó con pasos silenciosos y seguros sobre la alfombra gruesa. Ella esperó hasta que el sonido del ascensor al cerrarse rompió el silencio. Soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Cada encuentro la dejaba temblando, con un sabor amargo en la boca. Miró hacia la esquina opuesta del pasillo, hacia la discreta consola de seguridad donde Robert Henderson, el guardia nocturno, estaba sentado. Como siempre, parecía absorto en los múltiples monitores, su rostro arrugado e impasible bajo la luz azulada. ¿Habría visto? ¿Habría oído? Probablemente. Pero Henderson nunca decía nada. Era parte del paisaje, tan inmutable como las paredes de mármol. El viaje de regreso a casa en el primer autobús de la mañana era como atravesar un portal a otro universo. El aire frío y metálico del loop daba paso al olor a diésel, a fritanga y al bullicio creciente de Pilsen. Los edificios altos y anónimos eran reemplazados por bloques de apartamentos de ladrillo de 3 pisos, muchos adornados con vibrantes murales que gritaban vida y color, desafiando el gris invernal de Chicago. Aquí, el español se mezclaba con el inglés en una cadencia familiar, el ritmo de su verdadera vida. Su apartamento era pequeño, en un segundo piso sin ascensor, pero era un hogar. Olía a Vicks VapoRub y a las tortillas de harina que su madre, Elena, probablemente había estado calentando para su propio desayuno temprano. Encontró a Elena sentada a la mesa de la cocina, envuelta en una bata gruesa, sorbiendo café con leche. Sus manos, nudosas por la artritis que la consumía lentamente, sostenían la taza con cuidado. «Mija, llegaste», dijo Elena. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Maya, llenos de una mezcla de alivio y preocupación crónica. ¿Todo bien anoche? Maya forzó una sonrisa mientras colgaba su chaqueta. Sí, mamá, tranquilo, lo de siempre. Se sirvió un vaso de agua evitando la mirada de su madre. Odiaba mentirle, pero ¿qué podía decirle? ¿Que cada noche sentía que una parte de ella se encogía bajo la mirada de Liam Sterling? ¿Que el trabajo que pagaba las medicinas de Elena y el alquiler la estaba matando por dentro? Elena suspiró. Asegúrate de comer algo antes de acostarte. Te veo muy delgada, Mayita. Su voz era suave, pero la preocupación subyacente era una carga más.
y llegó otra factura del médico. No sé cómo vamos a... Yo me encargo, mamá, la interrumpió Maya, quizás con más brusquedad de la que pretendía. Vio el dolor cruzar el rostro de su madre y se arrepintió al instante. Se acercó y le apretó suavemente el hombro. De verdad, lo tengo controlado. Tú solo descansa. Más tarde, en la quietud de su pequeña habitación, mientras el sol pálido luchaba por atravesar la ventana sucia, Maya sacó de nuevo su bloc. Pero esta vez no dibujó pájaros. Dibujó las manos de su madre, cada vena hinchada, cada articulación deformada, con una precisión dolorosa. Dibujó la pila de facturas sobre la mesita de noche. Dibujó el rostro de Liam Sterling, pero lo tachó con tanta furia que el lápiz rasgó el papel. Esa noche, el acoso de Liam fue más sutil, pero más hiriente. Mientras Maya limpiaba la sala de conferencias del piso 50, él entró con 2 asociados trajeados, riendo de algún chiste interno. Liam se detuvo al verla. «Ah, Flores, justo a tiempo para demostrar la eficiencia de nuestro personal de limpieza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se volvió hacia sus asociados. «Es increíble lo que se puede conseguir por el salario mínimo, ¿verdad?» Los hombres rieron, una risa incómoda que hizo eco en la sala silenciosa. Liam le hizo un gesto despectivo. «Puedes continuar». Maya sintió la sangre subirle a las mejillas. Mantuvo la cabeza baja, concentrándose en el movimiento rítmico de su trapo sobre la larga mesa de conferencias. Cada pasada era un intento de borrar la humillación, de hacerse invisible. Cuando levantó la vista un instante, vio a Henderson en el umbral, observando. Su expresión era la misma de siempre, indescifrable. Pero por un segundo, Maya creyó ver un endurecimiento en su mandíbula antes de que se diera la vuelta y desapareciera por el pasillo. Probablemente solo era su imaginación, su desesperado deseo de que alguien, cualquiera, viera lo que estaba pasando. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina gris y opresiva. El miedo a encontrarse con Liam Sterling era una bola fría y constante en el estómago de Maya. Empezó a tomar rutas más largas por los pasillos para evitar los pisos donde sabía que él podría estar trabajando hasta tarde. Comía su sándwich de jamón y queso en cuartos de servicio diferentes cada noche, buscando la oscuridad y el anonimato. Una noche, la tensión alcanzó un nuevo pico. Era casi la hora de terminar su turno, las 5:30 m. Estaba limpiando la pequeña cocina del piso 48 cuando Liam entró bruscamente. «Flores, dejaste la cafeta industrial encendida toda la noche», espetó señalando la máquina de acero inoxidable que aún parpadeaba con una luz roja. Maya frunció el ceño. «No, señor Sterling, yo la apagué anoche. Siempre la reviso antes de irme de este piso». Estaba segura de haberlo hecho. Era parte de su rutina final. «Pues alguien no hizo su trabajo», dijo Liam, su voz peligrosamente suave. «¿Sabes lo que podría pasar si esto provocara un incendio? ¿El coste? ¿La negligencia?» Se acercó, invadiendo su espacio personal. «Esto va a quedar registrado en tu expediente. Una advertencia más y estarás en la calle. ¿Entendido?» Maya sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. «Pero yo la apagué». «No me discutas», ladró él. «Limpia esto y asegúrate de que no vuelva a ocurrir». Salió de la cocina dando un portazo. Maya se quedó allí temblando, apoyada contra el mostrador frío. Sabía que él mentía. Sabía que él mismo la había encendido para culparla. Era su forma de jugar, de mantenerla bajo control. Sentía atrapada, impotente. Esa noche, en el cuarto de servicio más oscuro y olvidado del piso 35, se permitió llorar. Sollozos silenciosos y ahogados que sacudían su cuerpo menudo. Sacó su bloc y dibujó una figura pequeña y encorvada, barrida por una tormenta de líneas negras y furiosas. Arrancó la hoja, la arrugó en una bola apretada y la tiró con rabia a la papelera industrial que estaba junto a los contenedores de reciclaje. Un par de horas más tarde, justo antes del amanecer, Robert Henderson hacía su ronda final, recogiendo las bolsas de basura de los puntos designados. Al levantar la bolsa del cuarto de servicio del piso 35, algo en la papelera separada para papel llamó su atención. Era una bola de papel arrugado. Mecánicamente la recogió para añadirla a la bolsa de reciclaje, pero su peso extrañamente denso lo hizo detenerse. Con sus dedos gruesos y callosos la desarrugó con cuidado. El dibujo lo golpeó con una fuerza inesperada. La pequeña figura solitaria, la tormenta de tinta negra, reconoció el estilo, la línea temblorosa pero segura. Había visto a la chica, Flores, dibujar furtivamente en otras ocasiones. Había visto la mirada de Sterling cuando la acosaba.
Había oído fragmentos de conversaciones. Henderson no era un hombre de intervenir. Había aprendido hacía mucho tiempo que en lugares como el edificio Sterling, la invisibilidad era una forma de supervivencia, incluso para un guardia de seguridad. Pero el dibujo era un grito silencioso. Lo alisó con cuidado sobre su rodilla, sus ojos grises fijos en la pequeña figura atormentada. Tras una larga pausa, lo dobló meticulosamente y se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego continuó su ronda, su rostro tan impasible como siempre, pero algo en su interior se había movido, una vieja compuerta de indiferencia que empezaba a ceder. Maya, mientras tanto, pasaba las horas muertas antes de su turno buscando trabajos en línea desde el viejo ordenador de la biblioteca pública. Limpiadora en otro edificio, cajera en un supermercado nocturno, ayudante de cocina, cualquier cosa que la alejara de Liam Sterling. Pero los sueldos eran bajos, los horarios incompatibles con el cuidado de su madre. La desesperación era una marea fría que amenazaba con ahogarla. Quizás Sterling tenía razón. Quizás ella no servía para nada más. La noche siguiente llegó con la misma carga de ansiedad. Maya se movía por los pasillos como un autómata, su mente repasando una y otra vez las humillaciones, las amenazas veladas, la sensación de estar atrapada. Alrededor de las 2 a.m. se dirigió a uno de sus refugios habituales, un pequeño almacén de suministros en el piso 40, para tomar su descanso de 15 minutos. Empujó la puerta y encendió la luz fluorescente que parpadeó antes de estabilizarse, y entonces lo vio. Sobre la única silla desvencijada del pequeño cuarto, cuidadosamente colocado encima de una pila de toallas de papel, había un cuaderno de bocetos. No era grande, quizás de tamaño A5, con una cubierta negra y lisa. Al lado, un lápiz de grafito nuevo, de aspecto profesional, con la marca Staedtler grabada en dorado. Maya se quedó paralizada en el umbral. Miró a su alrededor, al pasillo vacío. Escuchó. Silencio. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Era una trampa? ¿Otra broma cruel de Sterling? Se acercó con cautela, como si el cuaderno pudiera morderla. Lo tocó con la punta de los dedos. Era real. Lo abrió. Las páginas eran gruesas, de un blanco cremoso, perfectas para dibujar. Una oleada de confusión y una emoción desconocida la invadió. Nadie en ese edificio sabía de su pasión secreta por el dibujo. Nadie, excepto quizás Henderson. Recordó la forma en que había encontrado el dibujo arrugado en la papelera. ¿Podría ser él? El hombre silencioso, impasible, el que nunca intervenía. ¿Por qué haría algo así? No había ninguna nota, solo el cuaderno y el lápiz, una ofrenda anónima en medio de la hostilidad silenciosa de su lugar de trabajo. Sintió una calidez extenderse por su pecho, una sensación tan ajena en ese entorno que casi le dolía. Alguien la había visto, no solo como Flores, la limpiadora, sino como alguien más. Alguien que dibujaba pájaros enjaulados y tormentas negras. Alguien que merecía un cuaderno decente. Se sentó en la silla, el cuaderno sobre su regazo, acariciando la cubierta lisa. Las lágrimas volvieron a picar en sus ojos, pero esta vez no eran de humillación ni de desesperación. Eran lágrimas de una gratitud desconcertante, de un reconocimiento inesperado. Esa noche y las noches siguientes, Maya empezó a usar el cuaderno nuevo durante sus descansos. Al principio con timidez, casi con culpa, como si estuviera robando tiempo o traicionando alguna regla no escrita. Pero poco a poco, el acto de dibujar en esas páginas limpias y resistentes se convirtió en un ancla. Dibujaba los reflejos distorsionados en las ventanas del rascacielos, las sombras alargadas en los pasillos vacíos, la textura del mármol frío. Dibujó las manos de Henderson, grandes y seguras, descansando sobre la consola de seguridad. Dibujó, por primera vez en mucho tiempo, un pájaro volando libre sobre la línea del horizonte de Chicago. Algo sutil empezó a cambiar en ella. No era una transformación drástica, pero sí perceptible. Su espalda se enderezó un poco más. Ya no rehuía sistemáticamente la mirada de los pocos empleados nocturnos con los que se cruzaba. Incluso cuando Liam Sterling le dirigía alguno de sus comentarios mordaces, Maya descubrió que, aunque el miedo seguía allí, ya no la paralizaba por completo. Respondía con un escueto «Sí, señor», o «entendido», pero su voz sonaba un poco más firme. Su mirada sostenía la suya un instante más antes de bajarla. Liam lo notó. Por supuesto que lo notó. Esa pequeña chispa de resistencia en los ojos oscuros que antes solo reflejaban sumisión lo irritaba profundamente. Era como si su juguete favorito hubiera empezado a moverse por sí solo.
La observaba con más atención, una mirada calculadora en sus ojos azules. La sumisión total era lo que él esperaba, lo que necesitaba para sentirse superior. Y esa nueva y casi imperceptible dignidad en la limpiadora latina era un desafío que no pensaba tolerar. La maquinaria de su crueldad empezó a buscar una forma de aplastarla definitivamente. El aire en el piso 55 olía a cuero caro y a dinero viejo. Era el dominio de los altos ejecutivos, un santuario de poder silencioso al que Maya solo accedía en las horas más profundas de la noche. Estaba puliendo meticulosamente un escritorio de caoba maciza, el reflejo distorsionado de su rostro concentrado deslizándose sobre la superficie brillante. Llevaba el nuevo cuaderno de bocetos escondido en el bolsillo interior más grande de su uniforme, un talismán secreto contra la opresión del lugar. La puerta del despacho se abrió de golpe. Liam Sterling estaba allí, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba un hombre mayor, de cabello canoso y traje aún más caro, que Maya reconoció vagamente como uno de los socios principales de la firma legal que ocupaba esa planta. La expresión de Liam era una máscara de indignación controlada. «¡Flores!», exclamó, su voz resonando en el silencio opulento. «El señor Davenport acaba de notar que falta algo de su escritorio». Maya se enderezó, el corazón dándole un vuelco doloroso. «¿Qué falta, señor?». Liam se acercó al escritorio, señalando un espacio vacío cerca del teléfono. «Su abrecartas. Uno de plata maciza, un regalo familiar. Estaba aquí ayer por la noche. Usted fue la última persona en limpiar esta oficina anoche y la primera esta noche». Se volvió hacia el señor Davenport. «Le aseguro, señor Davenport, que llegaremos al fondo de esto. Nuestro personal es generalmente muy confiable, pero…» Dejó la frase suspendida en el aire, dejando que la implicación hiciera su trabajo sucio. El señor Davenport miró a Maya con el ceño fruncido, una mirada fría y evaluadora que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. «Yo no tomé nada», dijo Maya, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Podía sentir el cuaderno contra su costado, un recordatorio de su valía oculta. «Limpié esta oficina anoche alrededor de las 3:15. No vi ningún abrecartas». «¿Ah, no?», replicó Liam con sarcasmo. «Qué conveniente. Quizás deberíamos revisar sus pertenencias, o quizás llamar a seguridad para que haga un registro formal». La amenaza era clara. En ese momento, Robert Henderson apareció en el umbral. Había sido llamado por Liam a través de su radio. Su rostro era la misma máscara impasible de siempre. «Henderson», dijo Liam, volviéndose hacia él con una sonrisa triunfante. «Necesitamos su testimonio. La señorita Flores estaba sola en esta planta durante varias horas anoche. ¿Notó algo sospechoso? Quizás la vio merodeando cerca de este despacho más tiempo del necesario». Esperaba que el guardia, intimidado por la presencia de Davenport y por su propia autoridad, corroborara su versión o al menos sembrara la duda suficiente. Henderson miró a Liam, luego al señor Davenport y finalmente a Maya. Sus ojos grises se detuvieron en ella por un instante en el que Maya sintió una conexión extraña, un reconocimiento silencioso. Luego Henderson se dirigió a Liam, su voz monótona y neutral. «Mis registros indican que la señorita Flores siguió su ruta programada anoche, señor Sterling. Estuvo en esta planta entre las 3:08 am y las 3:55 am, tiempo estándar para la limpieza asignada». Hizo una pausa deliberada. «Las cámaras de seguridad del pasillo que cubren la entrada a esta oficina no muestran a nadie entrando o saliendo después de que la señorita Flores terminara, hasta la llegada del señor Davenport esta mañana a las 7:15 am. Otra pausa. Tampoco registran a la señorita Flores llevando ningún objeto inusual al salir de la planta». El silencio que siguió fue denso. La cara de Liam pasó del triunfo a la incredulidad y luego a una furia apenas contenida. Su mandíbula se tensó visiblemente. El señor Davenport arqueó una ceja, mirando a Liam con una nueva expresión, una que sugería irritación por haber sido molestado. «Bueno», dijo Davenport bruscamente, dirigiéndose a Liam, «quizás se traspapeló. Busque bien antes de hacer acusaciones, Sterling. Tengo trabajo que hacer». Se dio media vuelta y entró en su despacho, cerrando la puerta con un golpe seco. Liam se quedó plantado, su rostro enrojecido. Se giró hacia Maya, sus ojos lanzando dagas. «Esto no ha terminado», Flores siseó en voz baja, asegurándose de que Henderson no pudiera oírlo, ni de lejos. Luego se marchó a grandes zancadas, su elegante fachada resquebrajándose.
Maya se quedó allí, el pulidor aún en su mano temblorosa. El alivio la invadió como una ola, tan fuerte que casi la hizo tambalearse. Miró a Henderson, que estaba a punto de retirarse discretamente. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Él le dio un asentimiento casi imperceptible, tan leve que podría haber sido imaginado. Pero Maya lo vio, y supo, sin necesidad de palabras, quién había sido su silencioso benefactor, quién le había devuelto algo más valioso que un cuaderno de bocetos. Le había devuelto la posibilidad de defenderse. Liam Sterling seguía allí, una presencia ominosa en los pasillos silenciosos, pero su actitud hacia Maya había cambiado. Ya no buscaba activamente la confrontación directa. Sus comentarios sarcásticos se volvieron menos frecuentes, reemplazados por miradas frías y cargadas de resentimiento. Era evidente que la intervención neutral de Henderson, respaldada por la indiferencia del señor Davenport, había minado su autoridad sobre ella, al menos temporalmente. Quizás incluso hubo una conversación discreta con recursos humanos. Maya nunca lo supo con certeza. Lo que sí sabía era que el miedo paralizante que antes la atenazaba se había transformado en una cautela vigilante. Seguía alerta, consciente de que él podría intentar algo más, pero ya no se sentía como una presa indefensa. El cuaderno de bocetos se convirtió en su compañero constante durante los descansos. Las páginas se llenaban rápidamente. Dibujaba con una nueva urgencia, una nueva confianza. Ya no solo eran escapes furtivos, eran afirmaciones. Dibujó la imponente arquitectura de los rascacielos de Chicago, pero desde ángulos bajos, haciéndolos parecer menos amenazantes, más alcanzables. Dibujó los rostros de los otros trabajadores nocturnos que apenas conocía, capturando su cansancio y su dignidad silenciosa. Dibujó sus propias manos, no temblando de miedo, sino sosteniendo firmemente un lápiz, creando algo a partir de la nada. En una página, esbozó el logo de una escuela de arte comunitaria del centro, rodeado de signos de interrogación y exclamación entrelazados. La relación con Robert Henderson permaneció en el terreno de lo no dicho. Intercambiaban un seco «buenas noches» al principio del turno y un breve asentimiento al final. Pero ahora había una corriente subterránea de entendimiento en esos gestos mínimos. Una noche, al pasar por su puesto, Maya vio de reojo una fotografía pegada en el lateral de uno de los monitores. Una niña sonriente, de unos 7 u 8 años, con coletas y un hueco entre los dientes delanteros. ¿Su nieta, quizás? Maya se preguntó si esa niña tenía algo que ver con el inesperado acto de bondad del guardia silencioso. Nunca preguntó. Algunas cosas era mejor dejarlas en el lenguaje tácito de los gestos compartidos. La vida fuera del edificio Sterling continuaba con sus propias presiones. La salud de Elena seguía siendo frágil, las facturas seguían llegando, pero algo había cambiado en la forma en que Maya afrontaba esas cargas. La chispa de agencia que se había encendido en la confrontación con Liam empezó a extenderse a otras áreas de su vida. Empezó a investigar activamente sobre becas y ayudas financieras para la escuela de arte. Buscó en línea apartamentos compartidos en barrios más asequibles, incluso si eso significaba un viaje más largo al trabajo. Eran pasos pequeños, inciertos, pero eran pasos hacia adelante, impulsados por una determinación tranquila que no sabía que poseía. Una mañana de sábado, en lugar de dormir hasta tarde para recuperarse del turno, Maya se levantó temprano. Cogió su cuaderno nuevo, un lápiz afilado y se dirigió al parque cercano a su casa. Se sentó en un banco bajo un árbol cuyas hojas empezaban a mostrar los tonos dorados del otoño incipiente. El aire era fresco, olía a tierra húmeda y a los tamales que vendían en una esquina cercana. Abrió el cuaderno y empezó a dibujar. No el edificio Sterling, no las sombras de la noche. Dibujó a los niños que jugaban en los columpios, a las parejas que paseaban de la mano, a los ancianos que charlaban animadamente en español. Dibujó la vida vibrante de su barrio, no como una trampa de la que escapar, sino como una fuente de fuerza, de color, de historias. Current Characters, 399. Total Characters, 2387. El invierno descendió sobre Chicago con su habitual ferocidad. El viento aullaba entre los rascacielos y la nieve temprana cubría las calles de Pilsen con un manto blanco y silencioso. Dentro del edificio Sterling, la atmósfera artificialmente controlada permanecía igual, pero para Maya el paisaje interior había cambiado irrevocablemente. El trabajo seguía siendo duro, las noches largas y la presencia de Liam Sterling una nota discordante y vigilante. Sin embargo,
La dinámica de poder se había reequilibrado de una manera sutil, pero fundamental. Él ya no era el depredador indiscutible. Ella ya no era la víctima pasiva. Había una línea invisible que él parecía reacio a cruzar de nuevo, quizás por miedo a quedar expuesto otra vez, quizás simplemente porque su interés en atormentarla había disminuido al encontrar resistencia. Maya utilizaba ese espacio recién ganado para fortalecerse. Durante sus descansos no solo dibujaba, sino que también leía. Sacaba libros de la biblioteca sobre técnicas de dibujo, historia del arte e incluso manuales sobre cómo iniciar un pequeño negocio o solicitar admisión en la universidad. Cada página leída, cada boceto completado, era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Una noche, mientras limpiaba cerca del puesto de seguridad, Henderson carraspeó suavemente. Maya levantó la vista, sorprendida. Él rara vez iniciaba una conversación más allá del saludo formal. Vi uno de tus dibujos, dijo él, su voz un poco áspera por el desuso. Señaló vagamente hacia la papelera de reciclaje, el del pájaro, el que vuela sobre los edificios. Maya sintió que se sonrojaba. ¿Lo vio? Henderson asintió una única vez. Es bueno, tiene mano. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. ¿Mi nieta? Le gusta dibujar también. Señaló la foto que Maya había visto. Le regalé un cuaderno parecido al tuyo por su cumpleaños. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Maya. Gracias, señor Henderson, por todo. Él simplemente volvió a sentir y desvió la mirada hacia sus monitores, la conversación terminada tan bruscamente como había empezado. Pero esa breve interacción fue como un puente invisible construido entre ellos, una confirmación silenciosa de su alianza tácita. Las cosas en casa también empezaban a mostrar signos de cambio. Con la ayuda de una trabajadora social que encontró a través de la biblioteca, Maya consiguió solicitar un programa de asistencia para las facturas médicas de Elena. No era una solución completa, pero aliviaba parte de la presión financiera inmediata. Elena, sintiendo el cambio en su hija, esa mezcla de cansancio y nueva determinación, empezó a animarla a perseguir sus sueños artísticos, aunque la preocupación por el futuro nunca desaparecía del todo de sus ojos. Maya empezó a guardar sus propinas y una pequeña porción de su sueldo cada semana en un sobre escondido bajo su colchón. El sobre tenía una etiqueta escrita a mano, para la libertad. No sabía exactamente qué forma tomaría esa libertad, si sería la matrícula para una clase de arte, el depósito para un nuevo apartamento o simplemente un colchón para poder renunciar a su trabajo sin caer en la desesperación. Pero el acto de ahorrar, de planificar activamente su escape, era en sí mismo empoderador. Se acercaba el final del año. Una noche, mientras hacía su última ronda por un piso silencioso y vacío, Maya se detuvo de nuevo frente al gran ventanal que daba a la ciudad. Las luces navideñas parpadeaban en la distancia, pequeñas joyas esparcidas sobre el terciopelo negro. Sacó su cuaderno, el que le había regalado Henderson, ahora lleno casi por completo. En la última página, en blanco, no dibujó un pájaro enjaulado ni uno volando libre. Dibujó una puerta sencilla, de madera, ligeramente entreabierta, dejando ver un resquicio de luz cálida al otro lado. Debajo escribió una sola palabra: pronto. La primavera llegó tarde ese año a Chicago, como si dudara en romper el dominio del invierno. Pero cuando finalmente lo hizo, irrumpió con una explosión de verdes tiernos en los escasos árboles de Pilsen y un sol que por fin tenía algo de calidez. Para Maya, esa primavera simbolizaba algo más que un cambio de estación. Era la culminación de meses de silenciosa preparación, de pequeños actos de resistencia y de una creciente confianza en sí misma. El sobre etiquetado para la libertad había engordado lo suficiente como para darle opciones reales. Había sido aceptada en un curso nocturno de ilustración en el colegio comunitario local, con una pequeña beca que cubría parte de la matrícula. Y lo más importante, había encontrado una habitación en un apartamento compartido con otras 2 chicas en Logan Square, un barrio más al norte, más diverso y, crucialmente, más alejado del edificio Sterling y de la sombra de Liam. La decisión de renunciar a su trabajo fue aterradora. Significaba dejar la única fuente de ingresos estable que tenía, la que mantenía a flote a su madre y a ella misma. Pero la perspectiva de seguir limpiando bajo la mirada vigilante de Sterling, incluso con su poder disminuido, era insoportable.
El cuaderno de bocetos lleno, la aceptación en el curso de arte, el apoyo tácito de Henderson y la renovada esperanza en los ojos de su madre le dieron el coraje necesario. Presentó su renuncia con 2 semanas de antelación, siguiendo el protocolo. Su supervisora directa, una mujer mayor y cansada que rara vez interactuaba con ella, apenas levantó la vista de sus papeles. Liam Sterling, sin embargo, se enteró. La interceptó en un pasillo durante su última semana. «Así que te vas, Flores», dijo, su tono una mezcla indescifrable de burla y curiosidad. «¿Encontraste algo mejor o simplemente no aguantaste la presión?» Maya lo miró directamente a los ojos. La vieja punzada de miedo estaba allí, pero era débil, distante. «Voy a estudiar», dijo simplemente. Su voz era tranquila, firme. «Voy a estudiar arte». Liam parpadeó, visiblemente sorprendido. Una sonrisa condescendiente asomó a sus labios. «¿Arte? ¿Qué?» «Pintoresco». «Bueno, buena suerte con eso. El mundo necesita más artistas muertos de hambre». Se dio la vuelta y se alejó, pero por primera vez Maya sintió que sus palabras no tenían poder sobre ella. Eran solo ruido, el zumbido vacío de un hombre cuya influencia en su vida estaba a punto de extinguirse. Su última noche en el edificio Sterling fue extrañamente tranquila.